Después de la muerte de Josué, no hemos visto nuevos líderes en el seno de Israel. Hoy, en el capítulo 53, los primeros jueces. Después de haberse establecido en Canaán, Israel no hizo el esfuerzo de completar la conquista. Satisfechas con el territorio que ya tenían, las tribus suspendieron la guerra y se aliaron con los cananeos. De esta forma violaron el mandamiento que habían recibido. No cumplieron las condiciones mediante las cuales podrían recibir la tierra. Israel habría de ser un freno a la inmoralidad generalizada. Siendo fiel a Dios, iría de conquista en conquista. Pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra. Los idólatras que allí quedaron fueron como aguijones y espinas que afligieron y molestaron a los hijos de Israel por generaciones. La idolatría se difundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en la posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Dieron rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Pasaron de ser conquistadores a ser subyugados por las naciones que habrían conquistado con la ayuda de Dios. A pesar de la idolatría generalizada, siempre hubo un remanente fiel al Señor, quien no abandonó por completo a su pueblo. De vez en cuando, suscitaba a hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así, esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak se destacaron como libertadores de su pueblo. Los madianitas habían sido casi aniquilados en los días de Moisés, pero desde entonces habían crecido mucho e invadían la tierra con sus rebaños y manadas. Despojaban los campos de su abundancia, saqueaban y maltrataban a los habitantes y luego se regresaban a los desiertos. Los israelitas se vieron obligados a abandonar sus casas para refugiarse en cuevas y montañas. Fueron 7 años de opresión hasta que Dios llamó a Gedeón, de la tribu de Manasés. Cuando estaba trillando el trigo, se le apareció el ángel de Jehová para decirle que Dios estaba con él y que salvaría a Israel de los madianitas por su mano. Gedeón rogó al mensajero divino que permaneciese con él como huésped y de sus escasas provisiones preparó un cabrito y panes sin levadura y lo trajo ante el ángel que le ordenó que lo colocara sobre la peña. Entonces, una llama de fuego brotó de la roca y consumió el sacrificio y el ángel desapareció. El padre de Gedeón también participaba de la idolatría y en aquella roca tenía un altar dedicado a Baal. Gedeón fue llamado a declarar la guerra contra la idolatría antes de salir a luchar contra los enemigos de Israel. Aquella misma noche, en secreto, Gedeón derribó el altar a Baal. Entonces los habitantes de la región se enfurecieron, pero el padre de Gedeón preguntó: ¿lucharéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Si es un dios, que luche por sí mismo con quien derribó su altar. Gedeón no se atrevió a liderar al ejército de Israel sin tener mayor evidencia del llamado divino. Dejó un vellón de lana en el campo y pidió que si Dios iba a ir con él, que a la mañana siguiente apareciese mojado, mientras que la tierra estuviese seca. Así pasó. Entonces, para estar aún más seguro, pidió que ocurriera lo contrario, y cuando la señal fue inequívoca, salió con fuerza a pelear con los invasores. Había reunido a 32.000 hombres, pero los madianitas habían reunido un inmenso ejército que cruzó el Jordán. Dios le dijo a Gedeón que los que tuvieran miedo o no tuvieran el corazón en la misión deberían abandonar el ejército. Dios no quería que pensaran que la victoria era fruto de la fuerza de ellos. Gedeón pensaba que su ejército era demasiado pequeño y se asombró de que Dios le dijera que eran demasiados. Con temor, obedeció al Señor y se estremeció al ver que 22.000 hombres se volvían a sus casas. Nuevamente oyó la voz de Dios que le dijo que aún eran demasiados. Le pidió que los llevara a la orilla del río, donde él
reduciría aún más el número. Cuando llegaron al río, algunos tomaron apresuradamente un poco de agua en la mano y la absorbieron mientras caminaban, pero casi todos se hincaron y bebieron a sus anchas de la superficie del arroyo. Los que en un momento de peligro se empeñan en suplir sus propias necesidades no son hombres en quienes se pueda confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra lugar para indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Entonces, escogió a los 300 hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. El éxito no depende del número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Los israelitas se apostaron en la cumbre de una colina que dominaba el valle donde habían acampado los invasores. Aquella noche, Gedeón se acercó al campamento enemigo y escuchó a un soldado madianita explicando a un compañero el sueño que había tenido aquella misma noche. Aquellos dos hombres llegaron a la conclusión que Dios los había entregado a manos de Israel y Gedeón reconoció a Dios en aquella conversación. La victoria estaba asegurada. Por indicación divina, le fue sugerido un plan de ataque y lo puso inmediatamente en ejecución. Los 300 hombres fueron divididos en 3 compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y una antorcha escondida en un cántaro de barro. En medio de la noche, al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las 3 compañías tocaron sus trompetas y luego, rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas encendidas y se precipitaron contra el enemigo lanzando el terrible grito de guerra: la espada de Jehová y de Gedeón. Los enemigos dormían, y todo aquel ruido y todas aquellas antorchas los confundieron. El pánico hizo que al intentar huir se mataran unos a otros. Gedeón dirigió a todo el ejército de Israel hasta que el enemigo quedó totalmente destruido. Aquella noche, no menos de 120.000 de los invasores perecieron, y el dominio madianita fue quebrantado de tal forma que nunca más pudo guerrear contra Israel. Gedeón no ocupaba un puesto preeminente en Israel, pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero que no confiaba en sí mismo y que estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. El Señor puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia insuficiencia y quieran confiar en Él como su jefe y la fuente de su poder. Los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder, y sabios al relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría. Dios podría hacer grandes cosas por su pueblo, pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen absolutamente de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. El simple acto de tocar la trompeta resultó eficaz para confundir a los enemigos gracias al poder de Dios. El sistema más sofisticado que los hombres puedan concebir, si está privado del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso. En la guerra espiritual, la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales hoy como lo fueron para Gedeón y Josué. Dios está igualmente dispuesto a obrar en cooperación con los esfuerzos de su pueblo hoy y a lograr grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Una vez terminada la batalla, los de la tribu de Efraín quisieron reclamar a Gedeón que no hubiera contado con ellos. Su acusación podría haber causado un conflicto y derramamiento de sangre, pero la respuesta modesta de Gedeón aplacó el enojo de los hombres de Efraín, que regresaron en paz a sus hogares. De igual manera, los israelitas quisieron proclamar a Gedeón como rey de Israel, pero él reconocía que solo Dios era el soberano de Israel y afirmó: «No seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro señor». Pero más tarde, Gedeón se dejó extraviar por otro error que acarreó el desastre sobre su casa y sobre todo Israel. Es frecuente que la época de inactividad que sigue a una gran lucha entrañe más riesgos que el propio periodo de conflicto. Gedeón
empezó a trazar planes por su cuenta sin tener en cuenta la dirección divina. Tras una gran victoria, Satanás redobla sus esfuerzos para destruir la obra de Dios. Gedeón llegó a la errónea conclusión de que Dios lo había designado como sacerdote al haberle mandado que ofreciera el sacrificio sobre la roca. Decidió instituir un sistema de culto similar al del tabernáculo. La gente lo siguió en su empeño y le entregó todos los zarcillos de oro que habían arrebatado los madianitas. Con todo lo que le entregaron, Gedeón hizo un efod y un pectoral que imitaban al del sacerdote. El culto ilícito apartó del Señor a mucha gente que terminó por caer en la idolatría. El relato bíblico evidencia que el pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Pocos se dan cuenta de la clase de influencia que tienen sobre los demás. Las palabras y los hechos ejercen gran poder y en el largo más allá se verán los efectos para bendición o para maldición. Este pensamiento debe impulsarnos a rogar humildemente a Dios que nos guíe por su sabiduría. Los que ocupan puestos elevados pueden desviar a otros. Aun los más sabios se equivocan. Los más fuertes pueden vacilar y tropezar. Nuestra única seguridad estriba en confiar implícitamente nuestro camino a aquel que dijo: «Sígueme». Cuando Gedeón murió, los israelitas coronaron a uno de sus hijos como rey. Abimelec mató a todos menos uno de los hijos legítimos de Gedeón. Israel no se acordó de las bendiciones recibidas por la fe de Gedeón y acabó con su familia. Poco después de la muerte de Abimelec, la apostasía se generalizó por todo el territorio y los filisteos, amonitas y moabitas saqueaban y quemaban todo por doquier. Frente a su sufrimiento, clamaron a Jehová, pero lamentaban las consecuencias de sus actos y no se arrepentían por haber deshonrado a Dios y violado su santa ley. Dios mostró que la decisión del pueblo había sido terrible y les dijo: «Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción». Estas palabras solemnes y temibles dirigen el pensamiento hacia otra escena, la del gran día del juicio final, cuando los que rechazaron la misericordia de Dios y menospreciaron su gracia serán puestos frente a su justicia. Los que hayan dedicado sus talentos a los dioses de este mundo deberán rendir cuenta del empleo de su tiempo, sus recursos y su intelecto. Cambiaron a aquel que tanto dio por el hombre por las diversiones frívolas, el orgullo de los atavíos y la satisfacción de los apetitos. Endurecieron su corazón y embotaron su conciencia, de tal manera que ya no oyeron la voz de la verdad. En el tiempo de la siega cosecharán lo que sembraron. Frente a la respuesta de Jehová, los israelitas se humillaron y quitaron de en medio de ellos los dioses. Entonces Dios, en su misericordia, suscitó a un libertador en la persona de Jefté el Galaadita, que los libró de los amonitas. Lamentablemente, cuando el peligro pasó, los israelitas volvieron a sus costumbres y los filisteos oprimieron cruelmente a Israel. Como Israel, los cristianos ceden a menudo a la influencia del mundo y se amoldan a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos. Pero al fin se verá que estos supuestos amigos son sus enemigos más peligrosos. Satanás trabaja por medio de los impíos, bajo el disfraz de una presunta amistad, para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar, a fin de separarlos de él, y una vez eliminada la defensa de ellos, inducirá a sus agentes a volverse contra ellos y procurar su destrucción. Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Seguimos la lectura con la apasionante historia de Sansón.